serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, Señor, y ayúdame a serte fiel. Buenas noches, hermano, Dios lo bendiga. Me presento, soy el pastor Elías del Ministerio Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le doy las gracias una vez más por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia ante todo, Padre amado. Y gracias por un día más de vida. Gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que acaban de apartar su tiempo, Padre amado, para escuchar tu palabra de bendición y de edificación. Hoy, Padre amado, estamos aquí atentos con nuestros oídos para escuchar tu palabra de bendición. Sabemos que tu Santo Espíritu es el que va a hacer la obra, Padre amado. También yo ahora en el nombre de Jesús ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo, toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiere levantar en contra de este momento que apartamos para estar en tu presencia, para escuchar tu santa palabra, lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Te doy gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 18, versículo 31. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Cosas sin valor. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 18, versículo 31. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de cierva y me hace estar firme sobre mis alturas. La palabra del Señor nos cuenta que dice que el siervo David, el rey de Israel en su momento, dice que él compuso este salmo, un cántico, una alabanza al Señor, después que Dios le había dado la victoria, que le dio la paz. ¿Por qué? Porque en su momento, cuenta la palabra del Señor, que David fue llamado por Dios. Él lo sacó de atrás de las ovejas, él estaba siempre en lo secreto, en la intimidad con el Padre. Y llegado su momento, dice la palabra del Señor, que Dios le dio la victoria ante Goliat, un gigante que el rey Saúl no pudo derribar. ¿Por qué? No pudo pelear ni siquiera tampoco. ¿Por qué? Porque Dios se había apartado de este rey. Y cuenta la palabra del Señor que de ahí en adelante dice que este rey Saúl lamentablemente tuvo celo en contra del ungido del Señor que fue David. Y así muchas veces lamentablemente nos pasa a nosotros, que nosotros también somos llamados por Dios y empezamos a derribar los gigantes, y Dios se glorifica en nuestra vida por causa de nuestra fidelidad y la obediencia también. ¿Por qué? Porque David fue obediente primeramente para derribar a ese gigante, fue obediente a su padre. ¿Por qué? Porque él fue desinteresadamente a ver por sus hermanos. Y así muchas veces nosotros también nos acercamos a los pies de Cristo, ni siquiera por nosotros, sino por nuestros seres queridos, por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestra esposa, nuestro esposo, esposa, perdón. Y así desinteresadamente Dios nos da la victoria también. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque ese es el propósito por el cual nosotros nos acercamos a los pies de Cristo. Y cuenta la palabra del Señor que lamentablemente dice que el rey Saúl se había apartado de Dios, de los propósitos del Señor, y empezó a perseguir a David. ¿Por qué? Porque tuvo celo primeramente de que Dios estaba con él. Y hoy en día lamentablemente sigue pasando eso con nosotros, los siervos de Dios. Las personas lamentablemente, al ver que Dios está con nosotros y Dios no con ellos, Dios lo había desechado, lo desecha a esas personas lamentablemente por su corazón, empiezan a perseguirnos. Y dice la palabra del Señor que David compone este salmo, y leemos en el 31, dice: ¿Por qué? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Por qué? Porque Él siempre dio la gloria a Dios ante todo, siempre en la aflicción, en la prueba, en la victoria, siempre Él glorificaba a Dios en la intimidad.
en lo íntimo, en lo secreto, y así nosotros tenemos que hacer siempre, siempre darle la gloria y honra a nuestro Padre Celestial, reconociendo que Dios simplemente es uno. Él no comparte su gloria con nadie, sino simplemente con Jesucristo. Nos dice la palabra del Señor. En su momento dice que un escriba, un fariseo, va y le pregunta al Señor Jesucristo, y Jesús mismo le dice: Dios solo uno es. Y el pueblo del Señor contesta amén. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reconocer que hay un solo Dios, porque lamentablemente hoy en día vemos muchos dioses, muchos ídolos, muchas imágenes que dicen ser dioses pero no tienen poder. Simplemente Dios es el que nos guarda y nos cuida, así como lo hizo con David. ¿Por qué? Porque leemos en el versículo 32, dice: Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Por qué? Porque David fue llamado por Dios, sí, gloria a Dios, y así nosotros también somos llamados por Dios. Cada uno, tal vez usted también fue llamado por Dios en su momento, se acercó a los pies de Cristo, y gloria a Dios por ello. Está pasando tal vez por pruebas, luchas, dificultades, que hoy en día le llaman a eso proceso, que es cuando estamos aferrados al Señor. Son los desiertos que pasamos solo. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que David lamentablemente fue perseguido la mayor parte de su ministerio, y dice que Dios estaba con él, siempre lo guardaba del mal, lo libraba del mal. ¿Por qué? Porque Goliat fue su inicio, si podemos decirlo, su exaltación, pero también fue lamentablemente el motivo por qué lo persigan. ¿Por qué? Porque al ver que Dios estaba con él, el pueblo se le volvió en contra. Las personas carnales lamentablemente se le volvieron en contra. ¿Por qué? Porque hasta sus propios hermanos, antes de que él derribe a Goliat, le dijeron soberbio, y así muchas veces las personas nos tratan de soberbio. ¿Por qué? Porque nosotros nos acercamos primeramente a Dios, reconociendo que somos hombres pecadores y que sin él nada podemos hacer. David mismo dice que él es quien le ciñe de poder y quien hace perfecto su camino. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos fortalece a través de su Santo Espíritu. Nosotros hoy tenemos que reconocer, así como lo hizo David en su momento, que Dios es uno solo primeramente, y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. También tenemos que reconocer nuestras debilidades, porque el apóstol Pablo nos escribe y nos dejó esa enseñanza que dice que nosotros tenemos que gloriarnos en nuestras debilidades para que pose el poder del Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios glorifica nuestras debilidades. Tal vez a usted le cuesta dejar algo, está peleando con su fuerza. Usted tiene que darle lugar al Santo Espíritu de Dios, reconocer, ir a lo íntimo, en lo secreto, y decirle al Señor que no puede más con su fuerza, que le da lugar al Espíritu Santo para que se glorifique el Señor en su vida, así como David dice en el versículo 33, dice: quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Por qué? Porque compara a sus animales que tienen los pies bien formados, que pueden estar en las alturas firmes, sin decaer, simplemente siguiendo hacia adelante, subiendo hacia lo alto. Y así Dios nos trata hoy en día a nosotros, así como David en su momento, él fue procesado, él fue tratado por Dios. ¿Por qué? Porque una vez que nos acercamos a los pies de Cristo, Jesús mismo nos dice que sí vamos a tener aflicciones, pero que confiemos en Él, porque Él venció al mundo. Porque muchas veces lamentablemente las personas nosotros mismos decimos: en el mundo no nos pasaba esto, o sí, pero nosotros tenemos que confiar en el Señor, porque sí, en el mundo nos pasaban las cosas, pero ahora tenemos la gracia de Dios que podemos pasarlo. ¿Por qué? En el nombre de Jesús, porque Dios está con nosotros. Y dice la palabra del Señor que le hacía los pies como de sierva y hacía estar firme sobre sus alturas. ¿Por qué? Porque en el proceso nosotros aprendemos a confiar en nuestro Padre Celestial, aprendemos a depender de Dios y no del hombre, aprendemos la intimidad, aprendemos a entregarle nuestras aflicciones, nuestras luchas, dificultades. ¿Por qué? Porque David fue perseguido por el rey, nada más y nada menos por el rey de Israel, por toda la congregación. Lamentablemente él sufrió mucho. ¿Por qué? Porque él tenía amor por este hombre, él honraba al siervo, pero llegado su momento Dios le mostró que tenía que apartarse. ¿Por qué? Porque lamentablemente este hombre tenía celo y envidia, y así muchas veces pasa con nosotros. Sí, muchas veces vemos personas que dicen: heme aquí, Señor, envíame a mí, yo iré. Y todos quieren este lugar, quieren estar compartiendo la palabra del Señor,
pero no están dispuestos a pasar esas pruebas, esas luchas, esas aflicciones, lo duro que es seguir al Señor. ¿Por qué? Porque sí es duro, pero tenemos que aferrarnos al Señor, así como lo hizo David. ¿Por qué? Porque una vez que Dios le dio la victoria, le dio la paz, porque sí, llegado su momento vamos a tener estas pruebas, estas luchas. Tal vez usted también está pasando por esas cosas. Tal vez sus hijos se le volvieron en contra, su propio esposo, su propia esposa está en contra de usted por seguir al Señor. Sus amigos, sus familiares, no lo sé, tal vez se le volvieron en contra, pero usted tiene que confiar en el Señor, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Y si usted cree en el Señor, va a ser salvo usted y toda su casa, porque el Señor mismo nos dice en la palabra eso, y nosotros tenemos que confiar en el Señor, así como lo hizo David. Él fue muy perseguido, y hoy lamentablemente la iglesia del Señor también está siendo perseguida por causa del Señor Jesucristo, por causa del nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque lamentablemente las personas que vienen en su nombre son bien recibidas, pero nosotros que hablamos en el nombre de Jesús, nosotros que somos la voz que clama en el desierto, que estamos hablando a las personas que cambien, porque si no, lamentablemente está la condenación eterna para ellos, se ponen en contra nuestro. ¿Por qué? Porque en estos tiempos llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, lamentablemente. Pero nosotros tenemos que confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque dice que Él nos hace los pies como de sierva, Él nos mantiene firme en las alturas, Él quiere que vayamos de gloria en gloria. Y dice la palabra del Señor que el que retrocede no agrada al Señor. Tal vez vemos muchas personas, vemos tal vez a nuestra familia, tal vez nosotros nos acercamos a los pies de Cristo con nuestra familia, pero tal vez usted es el único que está aferrado al Señor, confiando en el Señor que va a hacer la obra. No lo dude, porque el Señor lo va a hacer, así como hizo con David. El Señor lo va a levantar. ¿Por qué? Porque 7 veces cae el justo, dice la palabra del Señor, pero el Señor está con él. También David nos dice en la palabra que él fue joven y envejeció, pero que no vio nunca a un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, dice la palabra del Señor. Sí vamos a pasar aflicciones, pruebas, lucha, pero el Señor va a estar con nosotros, y llegado su momento vamos a poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque pasamos todo aferrándonos al Señor. Seguimos leyendo, en el versículo 34 dice: quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. ¿Por qué? Porque en las pruebas, en los procesos que le llaman hoy en día, aprendemos a pelear también en lo espiritual. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino es espiritual. ¿Por qué? Porque David dice que en lo secreto él mataba oso y león y nadie lo veía, y así muchas veces nosotros también matamos oso y león, que son los espíritus inmundos de depresión, son los vicios, son esas cosas que nadie ve, que nosotros lo vencemos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios nos da la fortaleza, porque reconocemos que nosotros no podemos hacerlo sin su Santo Espíritu. Por eso todo lo llevamos a oración. Por eso la oración es poderosa, y el enemigo lamentablemente muchas veces se levanta en contra de nosotros cuando queremos hacerlo. Pero hoy el Señor nos quiere mostrar eso, que así como David dice que Él adiestra sus manos para la batalla, para entesar con sus brazos el arco de bronce. Dice: asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. ¿Por qué? Porque en las pruebas, en las luchas, Jesús mismo en el desierto probó que el Señor estaba con él. ¿Por qué? Porque él peleó con la espada, que es la palabra. Dice que el enemigo vino con palabra de Dios, pero él estaba lleno del Espíritu Santo. Que eso es lo que el Señor nos hace también en los procesos, nos llena de su Santo Espíritu para poder resistir al enemigo, nos da la armadura de Dios, que es la espada primeramente, que es la palabra. Y también dice acá el siervo David, nombra el escudo de la salvación. ¿Por qué? Porque en lo espiritual el escudo es la fe, pero nosotros tenemos la fe que Jesucristo nos salvó. Hecho está, nosotros creemos que somos salvos, y eso es lo que tenemos que usar hoy en día, el escudo de la fe, para apagar los dardos del enemigo, porque muchas veces viene el enemigo, lamentablemente, y nos dice: vos querés cambiar, vos querés dejar los vicios, vas a ver cómo vas a volver. Y nosotros tenemos fe que no, que el Señor ya lo hizo, que ya nos salvó, que ya nos perdonó, que ya restauró nuestro matrimonio, que no va a volver a pasar eso, que nuestros hijos ya son libres de los vicios, de la depresión, de donde quiera que estén. Nosotros tenemos que creer al Señor. ¿Por qué? Porque en estas pruebas, en estas luchas, el Señor nos está preparando también en lo espiritual para poder pelear. ¿Por qué? Porque nuestra lucha es espiritual y nuestras armas también son espirituales. Por eso hoy el Señor nos quiere mostrar
Que no simplemente en las aflicciones estemos pidiéndole al Señor, sino en todo tiempo, así como David dice que él en lo secreto, a través de la persecución, él escribió muchos salmos, que uno de lo que leímos, cuando dice la palabra del Señor que él tuvo paz, porque va a llegar el tiempo también. Usted que me está escuchando tal vez está pasando por esas pruebas, esas luchas, esas dificultades, que tiene todo en contra. El Señor le va a dar la paz, usted tiene que confiar al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dice, acercarse al Señor, resistir al diablo y Él va a huir de vosotros. Eso es lo que el Señor está haciendo hoy. Nos está mostrando que lo que estamos pasando, que lo que está aconteciendo son pruebas, luchas, dificultades, que llegado su momento Él nos va a dar la exaltación, así como lo hizo con David. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que el rey Saúl se le había levantado, pero después Dios juzgó delante del rey Saúl y delante de David, y Dios vio los corazones. ¿Por qué? Porque Dios también sabe y escudriña la mente y los corazones de las personas, con qué intenciones lo están haciendo. Si la persona que se levantó por celo, por envidia, el Señor lo va a juzgar lamentablemente. Pero nosotros tenemos que hacer como hizo Jesucristo en su momento. Dice que cuando Él estaba crucificado, Él pidió por las personas y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Tenemos que pedir por esas personas, que el Señor le cambie ese corazón duro de piedra y que le pueda tocar y que lo pueda transformar. ¿Por qué? Porque si el Señor lo hizo con nosotros, Él lo puede hacer con ellos también. Simplemente tenemos que aprender que estamos pasando pruebas, luchas, dificultades, pero estamos de la mano del Señor y todo lo ponemos en Cristo que nos fortalece. Y ese es el mensaje de hoy, que primeramente hay un solo Dios al cual nosotros oramos y clamamos, y está nuestro Señor Jesucristo intercediendo por nosotros, por gracia. Y también tenemos que aprender en el proceso, en las luchas, aferrarnos más al Señor, no retroceder, sino acercarnos más al Señor. El Señor nos dice que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, que lo demás viene por añadidura. Y así también como prospera nuestra alma, Él nos quiere bendecir en todo, pero primeramente tenemos que ser prósperos en nuestra alma. También el Señor nos dice que el reino de los cielos es para valientes y solo los violentos lo arrebatan. ¿Por qué? Porque muchas veces muchos se acercan a los pies de Cristo, pero a las pruebas, en la lucha se apartan, van a hacer lo malo lamentablemente. Al Señor no contestarle, al Señor no darle lo que ellos piden, lamentablemente van a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que el rey Saúl, una vez que fue desechado por Dios, lamentablemente fue a los brujos, a lo divino. Y así lamentablemente vemos muchas personas que no esperan en los tiempos del Señor, no esperan que el Señor obre en su matrimonio, que le dé la libertad a sus hijos, de los vicios, en la salud, y lamentablemente recurren a los brujos, a los hechiceros, y eso lamentablemente el Señor aborrece. ¿Por qué? Porque el Señor es uno solo y el primer mandamiento es que lo adoremos con toda nuestra mente, con todo nuestro ser y con toda nuestra fuerza. Y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar hoy, que así como David lo glorificó en lo íntimo, en lo secreto, que llegado su momento él fue exaltado públicamente, pero dice que él se despojó de su vestidura de rey y la adoraba como lo hacía en la intimidad. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos hoy, que a pesar de que estemos pasando luchas, pruebas, dificultades, lo sigamos adorando en todo tiempo. ¿Por qué? Porque esta momentánea tribulación no se compara al peso de gloria venidera que viene. Vamos a ver la gloria de Dios, de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque esto que está pasando simplemente son prueba, lucha. El Señor nos está enseñando a pelear en lo espiritual. Nos está formando los pies como de sierva para que podamos ir de gloria en gloria, estar en las alturas. ¿Para qué? Para que las personas reconozcan que somos siervos de Dios y hijos de Dios. Y ese es el mensaje de hoy, que comprendamos que los procesos son para fortalecernos, para aferrarnos más al Señor y para llenarnos de la gloria de Dios, de su Santo Espíritu. Ahora yo le invito, si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere escribir, mientras tanto vamos a orar al Señor. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje
tus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te amo, gracias, gloria y honra, gracias por tu presencia ante todo, Padre amado, y gracias por esta palabra de bendición y de edificación. Sabemos, Padre amado, que tú eres el único Dios soberano, nuestro Padre Celestial, Padre amado, y confiamos en ti, que así como libraste a David, Padre amado, nos vas a librar, Padre amado, de las pruebas, de las luchas que estamos pasando. Tal vez se fueron todos, Padre amado, como dice esta alabanza, pero tu Santo Espíritu está con nosotros. ¿Por qué? Porque tú prometiste estar con nosotros hasta el fin, y sabemos eso, Padre amado, que somos salvos también por fe, porque creemos en Jesucristo, Padre amado. También hoy comprendemos, Padre amado, la importancia de los procesos, las luchas, Padre amado. ¿Por qué? Porque tú nos estás formando nuestros pies para estar sobre las alturas como las siervas, Padre amado, porque vamos a ir de gloria en gloria. Creemos a tu palabra, Padre amado. Y aunque sea duro, aunque cueste, Padre amado, nos aferramos a ti, Padre amado, porque vamos a ver tu gloria, porque esta momentánea tribulación no se compara al peso de gloria venidera. También, Padre amado, ahora yo te pido por una hermana Rivera, te pido, Padre Celestial, que ella pidió por su vida espiritual. Yo te pido que tu Santo Espíritu obre, Padre Celestial, en su vida, que tú le estés mostrando, Padre, tu gloria, que tu Santo Espíritu esté obrando en su vida. También ella pidió por sus hijas, Padre amado, que están apartadas. Sabemos y confiamos en ti, Padre Celestial, que tu palabra nos dice que si uno cree va a ser salvo. Ellos y toda su casa, y mi hermana cree, Padre amado. Yo te pido que tú te estés glorificando, que estés mostrando tu gloria, Padre Celestial, para que después ella pueda dar testimonio y que pueda ser de bendición junto con su familia. Te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Le quiero dar las gracias por compartir su tiempo y espero que podamos poner la palabra por obra, que seamos oidores y hacedores de la palabra. Y usted, hermana Rivera, que está escuchando este mensaje, que pidió oración por su vida espiritual, comprenda que el Señor está con usted. Él prometió estar con nosotros, y el Consolador es su Santo Espíritu. Usted tiene que hablar con el Señor, exponerle todo en la intimidad, que el Señor le va a sacar esas cargas. También, que pidió por sus hijas, usted tiene que confiar en el Señor y declarar y profetizar, así como dice la palabra del Señor: mi casa y yo serviremos al Señor. Usted tiene que tomar esa palabra y arrebatarla. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos sufre violencia, y tiene que creer, tiene que tener fe que el Señor ya lo hizo. Le doy las gracias una vez más, que la paz del Señor sea con ustedes, y será hasta la próxima.